Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Como siempre les decimos muchísimas gracias por estar del otro lado acompañándonos. Ya sea si nos mirás desde el canal de la televisión, si nos ves por el canal de YouTube, desde ya, desde corazón le decimos muchísimas gracias por el apoyo. Gracias también porque comparten los videos, mandan los links a los diferentes grupos que tengan, a sus seres queridos. Gracias por los comentarios que dejan, los me gusta. También les agradezco y los invito a que si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te puedas suscribir. Perspectiva Siglo XXI lo pueden encontrar. Ahí le dan al botoncito de suscribir, activan las notificaciones, así se enteran cada vez que subimos un video nuevo. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante emocionante y vamos a estar viendo, como pueden ver ahí en el título, la última oración de Jesús. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el libro de Juan, en el capítulo 17. Vamos a estar analizando la última oración que Jesús hizo. Pero antes de comenzar, como hacemos siempre, vamos a hacer una pequeña oración ahí de donde me estás viendo para que Dios nos pueda guiar en este tema tan importante. Así que donde estás te invito a que puedas inclinar el rostro para hacer una breve oración. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por el día de hoy. Te agradecemos porque podemos seguir aprendiendo más de tu palabra y pedirte ahora exclusivamente que tanto a mí como a las personas que están viendo este video, el Espíritu Santo pueda estar en nosotros para que nos dé el entendimiento adecuado y podamos entender este tema de la mejor manera. Acompáñanos en este programa en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto, la oración está hecha. Ahora, como siempre decimos también, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a ir directamente al tema de hoy. Que ¿cómo fue el título? ¿Te acordás? Lo acabo de decir hace un segundo. La última oración de Jesús. ¿Y en qué consta la última oración de Jesús? Ahí, Juan capítulo 17. Vamos a analizar todo ese capítulo, así que ya te invito a que vayas buscando en el Nuevo Testamento Juan, el último evangelio, capítulo 17. Y justamente hay un comentario que habla sobre esta oración y dice así: con esta oración Jesús termina los consejos de despedida que Jesús comenzó en el aposento alto y continuó en el camino al Getsemaní. Esta oración es la más extensa de las oraciones de Jesús que se registran. O sea, de todas las oraciones que Jesús hizo a lo largo de su vida y de su ministerio, la oración que vamos a ver hoy es la última oración que hace y una de las más extensas. Luego de todos los consejos, luego de las parábolas, luego de los ejemplos que dio Jesús a lo largo de su ministerio a toda la multitud y a sus discípulos, realiza esta última oración. Y justamente esta oración se divide en tres partes. La primera parte que vamos a ver es la oración por Cristo mismo. Jesús ora por sí mismo, que lo vamos a ver del versículo 1 al 5. La oración por sus discípulos, que va del versículo 6 al 19. Y la oración por todos los creyentes, que va del versículo 20 al 26. Este capítulo consta de 26 versículos y hoy vamos a ir analizando cada uno de ellos. Así que para empezar vamos a ir a la primera sección, la oración por Él mismo. Jesús ora por sí mismo en el último momento, antes de la crucifixión, hace una oración por sí mismo. ¿Y cómo arranca esta oración? De esta manera. Versículo 1 al 5, que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esta es como arranca la última oración de Jesús, pidiendo, si se dan cuenta, por Él mismo, pidiendo por Él, hablándole al Padre. Y es interesante cómo arranca, porque dice: estas cosas habló Jesús, levantado los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado.
¿Cuál era esta hora que ha llegado? La hora de la crucifixión. El último momento de toda su vida de ministerio. El momento más importante y el momento cúlmine en la historia de la humanidad. El momento en donde Él iba a cargar con los pecados tuyos, mis pecados, para salvación de todo el mundo. El momento donde ese plan de salvación que se armó desde antes de que el mundo fuese, ya sabiendo la caída del ser humano, ya sabiendo la cantidad de pecado que iba a entrar en este mundo, ya sabiendo la traición de Satanás, teniendo un plan de reserva, hay un plan de salvación para que nosotros tengamos la oportunidad de poder ser salvos y de poder ir al cielo. En ese momento ya Jesús estaba diciéndole a su Padre en la oración, la hora ha llegado, ya llegó el momento. Ya llegó el tiempo en donde voy a tener que dar mi vida por cada uno de ellos, por cada uno de nuestros hijos, de los hijos, por cada uno de nosotros, que aún así siendo pecadores, teníamos la oportunidad de tener una vida eterna. Y Jesús ya le habla a su Padre, reconociendo obviamente, alzando los ojos al cielo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Es momento de que glorifiques, así como yo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo es que Jesús glorificó al Padre? Con toda la misión que llevó por delante, con todo su ministerio. Esos años que estuvo aquí en la tierra, que vino hecho carne, dejando toda la gloria, dejando todo el poder divino, dejando la potestad de la divinidad del cielo, para convertirse en un ser humano, caer de lo más bajo y de lo más bajo, morir de la manera más cruel y de la peor manera que podría haber, que era la crucifixión, que en ese momento la crucifixión era para gente, la peor gente que podría haber en el mundo, era la peor muerte que se podía pasar. Aún así Jesús, dejando toda la gloria y todo el poder, decidió venir, hacerse carne, sufrir por nosotros e incluso cargar con todo el pecado de cada uno de nosotros para darnos esa oportunidad. Eso es amor. Esa es la palabra completa de amor, el sacrificarse por otro. Y Jesús dejó todo, sí, imagínense, siendo Dios, para poder venir a esta tierra, a este mundo de pecado, contaminarse, pero sin pecar obviamente, siendo tentado, para poder morir por cada uno de nosotros, por vos y por mí, y que así tengamos una oportunidad de poder ir al cielo. Y en el versículo 3, como se dieron cuenta, remarqué una parte, que te conozcan a ti. Y esta vida eterna con la que Él murió y sacrificó, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y leyendo un poquitito, viendo un par de comentarios, hay una parte interesante que dice así, ese conozcan a ti, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es conocer a Dios? Yo conozco a Dios, no conozco a Dios. Ese conocimiento, como dice ahí el comentario, es un conocimiento experimental y viviente que conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Acá se define el conocimiento salvador como el que se centra en el Dios verdadero, en contraste con los dioses falsos y en Jesucristo. El conocer a Dios no quiere decir un conocimiento solamente de teoría, es un conocimiento experimental, es un conocimiento que se vive. Es que tu vida refleje que conoces a Dios, que cada acción que hagas refleje de que sos un hijo de Dios. Que cada decisión que tomes sea una decisión que también esté Dios en primer lugar. Que tu vida sea guiada por el camino y la voluntad de Dios y no por tu camino y por tu voluntad. Ese es el conocimiento experimental. Y si se dan cuenta dice Dios verdadero. ¿Por qué Dios verdadero? Sabemos que en esa época era común, muy común, de que haya mucha cantidad de dioses falsos. Falsas idolatrías, falsos dioses, que no realizaban ningún milagro, pero había un solo Dios verdadero. Y era el Dios que estaba acompañando a Jesús en su ministerio. Y Jesús siendo hijo del Dios verdadero. En el día final, los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento esencial. Y esto lo remarqué y lo dejé ahí al final porque me pareció algo muy interesante. En el día final, ¿cuál es el día final? Es el día que estamos viviendo vos y yo. Es los días que quedan de acá para adelante. Ya todo lo que pasó en el pasado, pasó. Ahora tenemos que tener la vista hacia el futuro, pero no hacia hasta el futuro de un par de años, hasta el futuro de una vida eterna, el futuro celestial. Y lo dice claramente, en el día final los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento esencial.
Y ese conocimiento no tiene que ver, y lo vuelvo a repetir, no tiene que ver con la teoría, sino que tiene que ver con ese conocimiento experimental y viviente. Ese es el que conduce a la vida eterna. No al saberse la Biblia de memoria. Es como hablamos en programas pasados. Puedes ser un erudito en toda la Biblia, pero si eso no lo vivís, si eso no lo experimentás, si las enseñanzas que están en la Biblia no lo aplicás a tu vida, no sirve de nada. Se muere ahí el conocimiento. Tiene que ser un conocimiento experimental, viviente, que realmente refleje que seguís al Dios verdadero, que seguís las creencias, que seguís su ley, sus mandamientos, sus principios. Y de esa manera sí vamos a tener la vía para poder conducirnos a una vida eterna. Ese es el conocimiento que habla. Esa es la oración con la que arranca la última oración de Jesús, explicando y pidiendo principalmente por Él. ¿Por qué por Él? Por el desafío que se venía más adelante, la crucifixión. Y no tanto por el dolor de la crucifixión, que ya vimos en otros programas, la tortura que sufría, los insultos, el desprecio de la gente, que en su momento la gente le decía: Señor, Señor, tú eres el Mesías, tú eres aquel que realizas milagros. Toda la multitud que lo seguía y lo adoraba, en ese momento insultándolo, escupiéndolo, maltratándolo, avergonzándolo, riéndose de él. Pero a pesar de todo eso, todo ese dolor físico, a pesar del dolor de la crucifixión, el de los clavos, el estar colgado en una posición en cruz, justamente, ¿por qué? Porque estaban tendidos de una manera en donde duela el estar clavado, pero aguante la mayor cantidad del tiempo para que no mueran tan rápido. El hecho de que le pongan esa corona de espinas y se burlen de que él era el rey de los judíos. Los insultos de decir: si de tanto sos el Hijo de Dios, ¿por qué no bajás de la cruz? Que Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Todo el poder. Pero eran las tentaciones que estaba sufriendo de parte de Satanás. Toda la gente que estaba alrededor, toda la gente que lo insultaba, estaba en el poder de Satanás. Estaban cegados por Satanás, por el enemigo. Porque lo que querían era meter toda la presión posible a Jesús. Y aún así Jesús aguantó. Y lo que más dolió ni siquiera fueron todas las torturas, todo el dolor que sintió físico, sino el alejarse del Padre, el sentir en realidad que se estaba alejando del Padre, de Dios. Al cargar con todo el pecado del mundo, sintió que no podía conectarse más con el Padre. Pero Dios siempre estuvo presente. Y de esa manera sí pudo soportar todo eso, morir, resucitar al tercer día y así poder vencer a la muerte y demostrar también que Satanás estaba equivocado. Todo lo que causaba el pecado en el ser humano y dar la oportunidad de tener una vida eterna. Para vos y para mí. Vamos con la segunda parte de esta oración. La oración por sus discípulos. Esta oración por los discípulos se divide en tres partes. El reconocimiento y la gratitud de estar con ellos, una petición de protección y una petición de santificación. Y vamos a ir analizando cada una de esas. Entonces vamos primero con el reconocimiento y la gratitud. El reconocimiento y la gratitud que tenía Jesús por tener a sus discípulos, por esas personas que lo estuvieron acompañando a lo largo de su ministerio y que después tuvieron una tarea tan importante que fue seguir con la misión, llevar el evangelio a todo el mundo, seguir haciendo discípulos y hacer discípulos a donde quiera que vayas, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles del evangelio. Y el versículo 6 al 10 son lo que analiza esta segunda sección de la oración por sus discípulos. Y dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces vamos a analizar un poquitito esta parte, la primera parte del reconocimiento y la gratitud de Jesús por sus discípulos, ¿no? He manifestado tu nombre. Ahí lo marqué porque acá tu nombre quiere decir el carácter de Dios. Se tiene que entender como esto. He manifestado tu carácter de amor, de compasión, de sabiduría, de acompañamiento, de amor, exclusivamente de amor puro por sus seres creados, por todos los hijos de Dios.
He manifestado tu nombre o tu carácter a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, dice Jesús. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son tuyos. Son del mundo, estaban en el mundo, pero son tuyos. Y me los diste y han guardado tu palabra. Y esa es la mejor parte. Yo le compartí, porque el versículo 7 y 8 habla sobre que Jesús compartió esa palabra, ¿no? Ahora me han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Saben de que Jesús era el Hijo de Dios y que fue enviado por Dios. Incluso lo dice, y han creído que tú me enviaste. Todo lo que le predicó Jesús a sus discípulos eran personas que a pesar de que estaban en el mundo y eran del mundo, tenían una fe ciega, una fe genuina, mejor dicho, en Jesús, en el Mesías, en Dios, y reconocieron en el momento de que Él era el Mesías, de que Él era la persona que estaba escrita en las profecías y de que tanto estaban anhelando y esperando. Hay un comentario que dice lo siguiente: esto no implica una perfecta obediencia, pero hace resaltar el hecho de que en contraste con la mayoría de los judíos, los discípulos habían echado su suerte con Jesús y habían procurado cumplir con los requisitos del discipulado. El hecho de que hayan guardado su palabra no significa que hayan obedecido a la perfección la ley. Los judíos, los eruditos, todas las personas que tenían un conocimiento muy amplio, que formaban parte del Sanedrín, ellos conocían de memoria todas las escrituras, conocían de memoria la ley de Dios, pero incluso no aceptaron y no reconocieron al Mesías cuando lo tenían de frente. Pero los discípulos, en contraste con la mayoría de todos los judíos, los discípulos habían echado suerte con Jesús y habían procurado cumplir con los requisitos del discipulado. Y ser discípulo en este caso no quiere decir ser simplemente un seguidor más. Ser discípulo es dejar toda tu vida a servicio de Dios. Y es lo que pasó con cada uno de los discípulos. Cada uno de ellos tenía una profesión, cada uno de ellos tenía una vida, cada uno de ellos tenía una forma de ser e incluso tenía su carácter. Pero al reconocer que Jesús era el Mesías, no dudaron ni un segundo en seguirlo. Capaz que algunos se hizo un poquito el duro, pero los terminaron siguiendo. Terminaron cumpliendo con su palabra, creyendo en su palabra y aceptaron el verdadero discipulado. El de seguir a Jesús a pesar de. El de tener el mismo amor que Jesús tuvo con ellos. Y es una transformación que se da de forma paulativa, es por tiempos. No es que uno acepta ser seguidor de Jesús, ser un discípulo de Jesús y automáticamente ya su vida va a cambiar de forma drástica. Ojalá fuese así, pero no, es un proceso y cada uno tiene su tiempo. El tiempo de los discípulos no va a ser el mismo tiempo que el mío, ni que el tuyo que me estás viendo. Cada uno tiene su tiempo para aceptar, su tiempo para cumplir, su tiempo para darse cuenta. Y es cuestión de respetar ese tiempo, pero siempre de la mano de Jesús y siempre confiando en Dios. Y es lo que los discípulos hicieron. Por eso se diferenciaron tanto de los demás judíos, de la gente de la jerarquía más alta en conocimiento bíblico de su momento. Y de esa manera se pudieron destacar. No destacar para sentirse mejor que los demás, sino de reconocer quién era el verdadero Mesías y que lo tenían al frente. Y tuvieron la posibilidad de compartir toda la vida con Jesús y su ministerio. Y además, la hermosa posibilidad y el privilegio de tener que expandir todo el Evangelio en ese mundo, en ese tiempo. Y hoy en día nosotros tenemos ese privilegio y lo estamos aprovechando. ¿Lo estamos disfrutando como se debe? ¿O creemos que es una carga más? Es para pensar, es para pensar. Pero vamos a seguir analizando el versículo. Versículo 9 al 10 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y acá es interesante, acá ya está pidiendo Jesús por los discípulos. Yo ruego por ellos, no por el mundo. Y en esta parte acá no hay que confundirse y malinterpretarlo, decir, ¿no está pidiendo por nosotros también? ¿El mundo es el mundo? ¿No somos nosotros parte del mundo? En este caso no, sino que no por el mundo, en el sentido de no de las cosas banales, no del pecado, no de la idolatría que había en el mundo en ese momento, sino que pido por ellos porque ellos eran los que demostraron una verdadera conversión y un verdadero discipulado para Jesús.
Y acá se nota nuevamente esa unión entre el Padre y el Hijo. Sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío tuyo, y lo tuyo mío. Esa unión que había entre Dios y el Padre. Perdón, que había entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Jesús, entre Jesús y Dios. El de que eran uno hecho carne para poder morir por nosotros y cumplir con ese plan de salvación. Y esta parte la resalté, ¿por qué? Y he sido glorificado en ellos. En gracias a todo el trabajo que hicieron los discípulos, en el ir y predicar el Evangelio, el de ir convirtiéndose poco a poco, ir aprendiendo más del amor de Jesús y teniendo ese carácter, es como uno glorifica al Señor. Tu vida tiene que glorificar a Jesús. Tu vida es un testimonio andando, es lo que digo yo. ¿Estás siendo un buen testimonio para los demás? ¿Tu vida realmente glorifica a Jesús o no? Y hay un comentario que quise agregar porque me gustó mucho que dice así: el Padre fue glorificado por la obediencia de Cristo. Así también el Hijo fue glorificado por la obediencia de los discípulos, pero más por el hecho de que fueron sus mensajeros al mundo. Tremendo. Jesús glorificó al Padre por su obediencia. A lo largo de todo su ministerio, la obediencia continua al Padre, una obediencia legítima. Una obediencia que nosotros tenemos que tener, es un ejemplo a seguir. Y los discípulos glorificaron al Hijo, a Jesús, no solamente por la obediencia, dice. O sea, la obediencia es importante, pero aún más el hecho de que fueron sus mensajeros al mundo. Lo que los ángeles quieren ser para este mundo, el de poder compartir las buenas nuevas del Señor, el compartir el Evangelio, la vida de Jesús. Los discípulos tuvieron ese privilegio y ese nombre, mensajeros. Aquellos que llevaron todo el Evangelio, la vida de Jesús y su testimonio a lo largo de todo el mundo. Y hoy en día sigue estando vigente porque estamos estudiando eso. Vos no tenés ahí una Biblia en tu casa, física o ya sea digital, si lo tenés descargada en el celular o en la computadora. El Evangelio llegó a todo el mundo y sigue llegando a todo el mundo. Todo el mundo conoce el Evangelio de Jesús. Todo el mundo conoce de la Biblia. Capaz que la leyeron, capaz que no. Capaz que algunos estudiaron más en profundidad, otros no tanto. Pero cualquier persona conoce qué es la Biblia, de qué trata el contenido de la Biblia, el Evangelio, los Evangelios y la vida de Jesús en este mundo. Y esos tuvieron el privilegio de glorificar al Hijo a través de la obediencia y además del poder ser mensajeros al mundo. Y te pregunto, ¿te gustaría ser el mensajero de Dios en este momento? Porque los discípulos fueron los mensajeros en el tiempo que ellos vivieron. Y ahora en tu tiempo, ¿estás siendo mensajero de Jesús? ¿Estás siendo el mensajero que lleve ese mensaje tan importante al mundo? O te pregunto, ¿te gustaría ser un mensajero hoy en día en el siglo XXI, en el 2025? Si no lo sos, todavía estás a tiempo de serlo. De poder tener el privilegio de compartir el Evangelio con todo el mundo. Una de las formas de hacerlo, mandando este mensaje, mandando este video a través de tus contactos. Copiar el link, entra a YouTube, copiar el link, compartilo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que utilices, compartilo. Porque de esa manera también estamos ayudando a predicar el Evangelio en este mundo. Tenemos la tecnología, tenemos el Internet, tenemos todos los recursos para poder compartir un simple video y que le pueda llegar a la otra persona en el otro lado del mundo. Tenemos que aprovechar eso y de esa manera estamos llevando el mensaje. Entonces, no dudes en compartir los videos. Nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, pero más importante, trabajamos juntos para poder compartir el Evangelio, que es la tarea principal que tenemos en este mundo. Es lo que tanto anhelamos hacer para que pronto podamos ver a Jesús regresar. Así que te invito a que compartas este video. Cuando lo termines de ver, puedas compartir el link a todos tus seres queridos. Mándalo a los grupos que tengas, a los contactos en WhatsApp, en Facebook, compartirlo en el muro, si querés, donde sea. Mándalo por mensaje de texto si hace falta. Pero mandalo, compartilo, es súper importante.
Vimos el reconocimiento y la gratitud de Jesús a sus discípulos. Vimos el pedido, en este caso, de protección, que es lo que viene, y el pedido de santificación. Vimos que Jesús estaba contento y reconocido y estaba agradecido por los discípulos que tenían, por sus seguidores. Pero no solamente eso, tenían una tarea importante, que era compartir el Evangelio. Entonces necesitaban ¿qué? Protección. Y acá es cuando viene la petición de protección. La petición de Jesús para que protejan a sus discípulos por la tarea que van a tener por delante. Porque ir al mundo era un desafío. Un mundo lleno de pecado aborrece continuamente a todo lo que viene de parte de Dios. Hubo mucha gente que no le gustó directamente que le hablan de Jesús. Mucha gente que estuvo en contra incluso. Pero vamos a analizar a ver lo que dicen los versículos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno y así como nosotros. Cuando estaba en ellos, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Vamos a analizar un poquitito este versículo, estos dos versículos, 11 y 12. Primera parte, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Acá Jesús ya está hablando de un futuro casi presente, porque esta oración es antes de la crucifixión, pero ya Jesús sabía que Él iba a ascender. Después de su muerte Jesús ascendió. Entonces, yo ya no estoy en el mundo, les dice. Mas estos están en el mundo, que son los discípulos, y van a quedar ahí. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos. Y ahí lo remarqué porque ahora vamos a ver un comentario donde explica un poquitito el motivo de guárdalos. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, la unidad, así como nosotros, la unión que tenía Jesús con Dios, el Padre con el Hijo. Es la misma unión que Jesús quiere para nosotros. En este caso para sus discípulos, está pidiendo acá, pero también pide por nosotros. Jesús está pidiendo a Dios en la oración de que sus discípulos tengan la misma unión y la misma relación que Él tenía con el Padre. Mirá qué importante que incluso la preocupación que Jesús tiene ante sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. O sea, cuando Jesús estaba con ellos, estaba acompañándolos y protegiéndolos. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas Iscariote. Que nos damos cuenta, ¿por qué? Porque era el que necesitaba para que la escritura se cumpliese, ¿no? Que fue aquel que lo traicionó a Jesús, lamentablemente. Interesante. ¿Y este guárdalos a qué hace referencia? Ellos quedarían en un mundo malvado y necesitarían de una gracia especial en su lucha contra el pecado. Cada cristiano puede pedir ese poder protector. Dios no permitirá que un hijo suyo sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Guárdalos esa gracia especial que Dios puede otorgar. Esa gracia para luchar contra el pecado. Jesús estaba pidiendo para sus discípulos esa gracia especial, ese cuidado de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque iban a estar en un mundo malvado y van a necesitar esa protección. Y hoy en día no estamos en un mundo malvado. Peor, diría yo, de lo que fue en ese momento. Hoy en día no hay respeto por nada. No hay integridad por nada. Es maldad pura. O sea, está todo el mundo de cabeza. Y es interesante porque quise agregar este comentario por esta parte. Cada cristiano puede pedir ese poder protector. O sea, tenemos la posibilidad de pedir esa gracia especial para luchar contra el pecado. ¿Vos sos cristiano? Si vos, ahí que me estás viendo del otro lado, ¿sos cristiano? ¿Decís ser cristiano? ¿Sos cristiano? ¿Y estás pidiendo todos los días esta gracia especial? ¿Estás pidiendo ese poder protector? Y no dudes, porque mira lo que sigue diciendo. Dios no permitirá que un hijo suyo sea tentado más allá de lo que pueda soportar.
Dios no va a darte y va a permitirte ser tentado más de lo que podés. Dios nos conoce cada uno de él perfectamente. Él sabe hasta dónde podés soportar y hasta dónde no. Pero tenemos ese poder a nuestra disposición. ¿Y qué estamos haciendo que no lo pedimos? Tenemos ese poder, ese amor tan grande que Dios nos da, incluso ese poder especial, esa gracia especial, y nosotros ni siquiera la usamos. Es momento de pedirlo. Si realmente somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios, hay que aprovecharlo. No tener vergüenza de pedírselo a Dios. Mira lo que sigue diciendo. Sin embargo, hay un pero, hay una excepción. Sin embargo, Dios protege solo a los que eligen ser protegidos. Cuando los hombres, yendo en contra del consejo divino, se colocan voluntariamente en el terreno del enemigo, no pueden esperar ser preservados por el poder de Dios. Alto. ¿Ese poder está a disposición? Sí. ¿Ese poder lo podemos pedir? Sí. ¿Dios nos lo va a dar? Sí. Dios protege solo a los que eligen ser protegidos. Solo a los que eligen. Ahora, si nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios y decidimos voluntariamente, como dice ahí, irme al terreno del enemigo, sin siquiera que Dios nos haya pedido ir a ese terreno, no podemos esperar que Dios nos proteja cuando realmente estamos desobedeciendo. Es clarito. Cuando vamos en contra del consejo divino, en contra de la voluntad de Dios, no esperemos que nos metamos en el terreno del enemigo y que Dios nos proteja. Porque después empieza la queja. Ay Dios, ¿por qué no me protegiste? Pero ¿era realmente la voluntad de Dios lo que estuviste haciendo? ¿O quisiste seguir tu voluntad y tus decisiones? Por eso es importante elegir ser protegidos, pedirlo, pero siempre aceptando la voluntad de Dios. No yéndome y creyendo de que Dios me va a proteger todo el tiempo y te vas a meter, como se dice, en la boca del lobo. Si Dios no quiere que vayas a la boca del lobo, ¿para qué vas? Dios no te va a proteger de esa manera. No es un guardaespaldas 24/7 que donde vos te metas te va a estar protegiendo. O sea, Dios va a estar ahí presente y va a protegerte. Pero si vos vas en contra de su voluntad, si no haces las cosas que Él pide, estás desobedeciendo. Y al que desobedece la voluntad de Dios, claramente la protección no le va a llegar. ¿Se entiende? Por eso es importante, primeramente, elegir ser protegido, pedírselo, pero también aceptar su voluntad. No yéndose voluntariamente, como dice acá, en el terreno enemigo y esperar de que Dios me va a proteger sabiendo que donde estoy yendo me va a ir mal o me va a hacer mal. Es importante esa parte. Y sigue diciendo los versículos 3 al 15. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 15 más conocido, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Acá Jesús dio a sus discípulos su palabra. Yo les he dado tu palabra, la palabra de Dios. Y el mundo los aborreció, y el mundo los despreció, y el mundo los atacó, y el mundo los escupió, y el mundo no le gustó. Y decime, ¿te pasó? ¿O no viste de que uno predique la palabra y que el mundo no la acepte? Que te insulten, que se burlen, que se rían, que te digan cosas, que seas un bicho raro ante la sociedad. ¿Cómo vas a creer en un Dios? ¿Cómo vas a predicar esas cosas? Eso no es real, eso es solo un mito. El evangelio o la religión es solamente para los débiles. Y así muchísimas cosas más que el mundo te dice. Pero es todo lo contrario. El evangelio es para valientes. El cumplir con el mandato de Dios es para valientes. ¿Por qué? Porque vas en contra de todo el mundo.
vas en contra de lo que es el pecado, vas en dirección opuesta a donde van toda la mayoría que van gobernados por Satanás. Y sos diferente, sos especial, sos elegido porque sos hijo de Dios. Un hijo de Dios que toma la decisión de cumplir con sus mandamientos, cumplir con su voluntad, cumplir con la misión y cumplir la misión que tenemos por delante. Y lo dice justamente Juan, en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. No sirve de nada que nos saques. Si nos saca del mundo, si sacaba a los discípulos del mundo, ¿quién iba a predicar el Evangelio? ¿Quién iba a llevar a cada pueblo, tribu y nación, a cada persona el amor de Dios? ¿Quién iba a llevar luz al mundo de oscuridad que hay? No sirve apartarse del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino guárdales del mal, libralos del mal, protégelos a donde quieran que vayan, siempre y cuando sea la voluntad tuya, siempre y cuando ellos sigan con tu camino, siempre y cuando obedezcan de tus mandamientos, siempre y cuando tengan una vida fiel, siempre y cuando sean cristianos genuinos, siempre y cuando sean uno mismo, tanto con ellos como con Dios. Y el versículo 14 es lo más interesante. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No somos del mundo. Vos y yo no somos de este mundo. Por eso no hay que conformarnos con el mundo en el que estamos viviendo, todas las cosas materiales. A la vista llama la atención. No te voy a mentir, pero no somos de este mundo. Simplemente somos simples pasajeros, extranjeros en un mundo que no nos corresponde. Y acá tenemos la oración, la petición para que sean protegidos. Después está la petición de santificación. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Versículo 16 al 19. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuevamente vuelvo a recalcar el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y santifícalos, dice el 17. ¿Qué quiere decir santificarlos? ¿Qué quiere decir ser santos? Algo que ya repetimos mucho. Que sea apartado para el servicio de Dios. Santifícalo no quiere decir vuélvelos santos, que sean perfectos. No, santifícalos, apártalos del mal para que trabajen para Dios. Apártalos para que cumplan tu voluntad. Ser una persona santificada es una persona que aparta su vida de todo lo mundano, de todo el pecado, para cumplir la voluntad de Dios. Y así como Dios envió a Jesús, Jesús envió a sus discípulos. Y así es santificado Jesús en ellos, porque ellos obedecieron y cumplieron con ese mandato tan importante, de llevar el Evangelio a toda tribu, nación, pueblo, para que después ellos puedan ser santificados en la verdad, apartados en la verdad, en la palabra de Dios. Que su vida respete la palabra de Dios, que en su corazón esté la palabra de Dios, esté Jesús, y de esa manera su vida sea apartada, sea santificada para cumplir con el gran mandamiento que tenemos, la gran misión que tenemos por delante, la tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y entonces vimos la oración de Jesús por sí mismo, pidiendo para que llegada a su crucifixión pueda soportarlo, para que pronto pueda restaurar su gloria, como es ahora. Jesús está en el cielo intercediendo por vos y por mí con toda la gloria, por el reconocimiento del sacrificio eterno que hizo. Nuevamente pide por sus discípulos en la oración. Sigue, ¿no? Habíamos dicho que se dividen en tres partes. La oración por él mismo, la oración por sus discípulos, en donde pide, primero reconoce y agradece por que Dios le dio esos discípulos. Segundo, pide la protección por la tarea que tienen por delante,
porque sabe que va a ser difícil. El llevar el Evangelio al mundo, en un mundo de pecado, en un mundo que va en contra de todo lo que es la parte de Dios, es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil, por eso pide protección por ellos. Y luego la santificación, el de que puedan estar su vida acorde a la voluntad de Dios, de que su vida representen, de que sirven a Dios, de que sean verdaderos discípulos y que la gente reconozca que son verdaderos hijos de Dios, porque ven algo diferente, porque están santificados. Nuevamente repito, santificado, ser santo, es algo apartado para Dios. No tiene nada que ver con ser santo, con ser perfecto, con ser una especie de semidios, no tiene nada que ver con eso. Y falta una parte de la oración, y considero yo que es una de las partes más importantes también. ¿Y cuál es esa parte de la oración que falta? La oración por nosotros. Y es algo muy lindo el sentir de que Jesús ora por vos, de que Jesús ora por mí, de que en su última oración te tuvo en cuenta. En su última oración me tuvo en cuenta. En su última oración oró por cada uno de nosotros. Él ya estaba pensando en vos, Él ya estaba pensando en mí, ellos estaban pensando en Rubén, en Alicia, en Matías, en Janina, en Jan, el hijito de Mati, en vos, que me estás viendo, en mí. Él ya estaba pensando en cada uno de nosotros al orar. Y se tomó ese apartado. Oró por él, por los discípulos y por nosotros. Y arranca en el versículo 20 y dice: mas no ruego solamente por estos. Estos son los discípulos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y qué es lo que generalmente se repita? El que sean uno, la unidad. Es lo que más se destaca y se repite en esta oración. Pero qué lindo es saber y pensar de que Jesús oró por vos y que oró por mí. Porque no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es lo que estamos analizando hoy. El Evangelio de Juan, la última oración de Jesús. Y estamos viendo que Jesús está orando por nosotros. Miles de años atrás, y Jesús está orando hoy por vos. Qué lindo, ¿no? Para que todos sean uno. Arranca el versículo 21. Ya principalmente arrancando con la unidad. Y a pesar de que somos todos distintos, Jesús quiere que seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad que tenía Jesús con el Padre. Y para que después, así nosotros también seamos uno con ellos. Con el Padre y con el Hijo. Y mira lo que dice este comentario que es muy lindo. Habría diversidad de dones, como dice 1 Corintios capítulo 12. Pero debía haber unidad de espíritu, propósito y creencia. No debiera haber contiendas por la supremacía, como lo que hacía poco había contaminado a los 12. ¿Te acordás que en un momento de la vida de los discípulos, sentados empezaron a cuestionar quién era mayor? ¿Quién era el mejor discípulo? ¿Quién iba a estar más cerca de Dios y de Jesús en el cielo? Y empezó esa contienda, esa pelea. Yo soy mejor, no, yo, no, porque yo, no por esto, no por lo otro. Y hoy en día nos pasa el de creernos mejor que los demás. El de sentir que soy superior a otro por tener un título universitario. El sentir que soy superior a otro porque gano mejor económicamente. Porque tengo un buen trabajo, porque tengo más autos, porque tengo el último celular.
El sentir que soy mejor por cómo me visto, porque me visto de forma elegante, con ropa cara. Cuando Jesús no pidió por eso, sino que pidió por unidad de espíritu, por un propósito y por una misma creencia. A pesar de las diferencias que somos, a pesar de los diferentes tipos de dones que tenemos, lo importante es la unidad entre nosotros y la unidad con Jesús y con Dios. La unidad que emana de la mezcla armoniosa de las vidas de los cristianos impresionaría al mundo con el origen divino de la iglesia cristiana. Tremendo. La unidad que nosotros tendríamos que tener, esa unidad que se emana de esa mezcla armoniosa de la vida de los cristianos, es lo que realmente va a impresionar al mundo. No es la forma bonita con la que predicás, no es las palabras inteligentes que usás, no se trata de los términos griego, hebreo que sabés. No se trata de que, ay, qué lindo que predico, las palabras que uso tan sofisticados. No se trata de la oración tan decorada que usás adelante de los demás. No se trata de eso. Se trata de la unidad de la vida de un cristiano. Se trata de la unidad de la iglesia. No se trata del cargo que llevo, porque es más importante que los otros cargos. No se trata de eso. No se trata de la ropa que llevo en la iglesia, mi último saco, una camisa bien decorada, los zapatos italianos bien lustrados. No se trata de eso. La manera en cómo el mundo se va a impresionar, cómo el mundo va a saber que realmente cuál es el origen divino de la iglesia cristiana, es por la unidad. La unidad que hay con los pares, con el prójimo. Y para tener esa buena unidad, hay que tener una unidad con el Padre y el Hijo. Demostrando así, a pesar de las diversidades que somos, la unión que hay en cada uno de nosotros. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente va a producir una mejor reacción al mensaje que demos. Porque no es lo mismo dar un mensaje solo que darlo uno acompañado. Y cuanto más seamos, más apoyo, más refuerzo y más potencia a la hora de dar el mensaje. Y dicen los últimos versículos, 23 al 24, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que la fundación del mundo. Nuevamente, ¿cómo arranca el versículo 23? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si Dios es amor, y Dios envió a Jesús a este mundo, y Jesús fue amor, y Jesús nos envió a nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Amor también. Si Jesús demostró el amor de Dios en este mundo cuando Él vino, ¿nosotros qué tenemos que demostrar en este mundo? El amor. Y con el amor va a venir la unidad. Y con la unidad va a venir un mensaje mucho más fuerte. Y con un mensaje mucho más fuerte vamos a poder proclamar el Evangelio a todo el mundo. Y cuando se proclame el Evangelio a todo el mundo, ¿qué va a llegar? El momento que tanto estamos anhelando, la segunda venida. Y encima, incluso Jesús acá ya estaba teniendo en cuenta eso. Aunque ellos
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo. ¿Y por qué quiere que estemos con Él? Porque nos ama. ¿Y para qué también? Para que vean mi gloria que me has dado. Jesús quiere que lo veamos con su gloria, con el esplendor completo de su gloria. No solamente quiere que nos quedemos con la imagen de un Jesús hecho carne, crucificado. Él quiere que lo veamos siendo Jesús glorificado. Miren lo que dice este comentario. Jesús ora por la culminación del plan de redención en la glorificación de la Iglesia de Dios, en el tiempo de su segunda venida. Por mucho tiempo la familia humana ha estado en tierra extranjera, alejada de la casa del Padre. Jesús oró por la llegada de ese feliz momento. Todo cristiano debería orar para que se cumpla prontamente la promesa. ¿Cuál es ese feliz momento? ¿Cuál es esa promesa? El pronto regreso de Jesús. ¿Estás orando por eso? Hoy en día, ¿estás orando para que se cumpla esa promesa tan grande? Y como dice Jesús, Jesús oró para que llegue ese feliz momento, ese feliz día. ¿Es un momento feliz para vos eso o no? ¿Hace cuánto que no orás por la segunda venida de Jesús? ¿Hace cuánto que no orás por ese feliz momento, así como Jesús oró? Jesús anhela venir a buscarnos. Porque como dice el comentario, somos extranjeros en este mundo. Estamos alejados de la casa del Padre. Y se siente feo, se extraña cuando uno se aleja de la familia, se aleja de su casa. Uno se va, al principio, bueno, no la extrañas tanto, pero llega un momento que ya ese sentimiento de, ay, extraño estar en mi casa, extraño estar con mis papás, con mi familia. Y es lo que tendremos que estar sintiendo, el estar tanto tiempo alejado de la casa del Padre. Imagínate lo que siente Jesús y Dios, el que nosotros estemos lejos de ellos. Cuando Jesús está orando, oró y sigue orando, te lo aseguro, para que ese día llegue, ese momento feliz, ese día tan especial y tan esperado. Y los últimos 2 versículos dicen así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ya está hablando de nosotros acá. El mundo no lo conoció a Dios como debía. El mundo hoy en día no quiere ni siquiera saber nada con referencia y con respecto a Dios. Pero Jesús lo conoció. Y estos han conocido que tú me enviaste. Estos, nosotros. Y Jesús nos dio a conocer tu nombre, tu carácter, el amor de Dios. Y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con el que Dios amó a Jesús es el mismo amor que nosotros tenemos hoy en día para Jesús y para Dios. Un amor que no tiene límites, un amor que no tiene fronteras, un amor que es un amor muchísimo más grande que el universo. El amor que ni se compara con el amor terrenal, el amor humano que sentimos nosotros. Es un amor muchísimo más supremo. Ese amor tiene Jesús para nosotros y Dios para nosotros. Esta fue la oración de Jesús, la última oración de Jesús, sabiendo que incluso todo lo que se venía, todo lo malo que se venía, el maltrato, las torturas, las burlas, la crucifixión y la carga del pecado. Cuando vos estás mal y haces una oración,
uno normalmente pide por uno mismo y por la situación que está pasando. Y es normal. Jesús sabía lo que iba a pasar y aún así se tomó el tiempo de orar por los discípulos y aún así se tomó el tiempo de orar por vos y por mí. Si eso no es amor, no sé lo que sea. Y para finalizar me gustaría terminar con este versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo escribiéndole una carta a Filipos, la iglesia de Filipos, y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? El día de su segunda venida. ¿Y cuál es esa buena obra que tenemos? El amor de Dios, la unidad, el compañerismo y el mismo unión de espíritu, propósito y creencia de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y hoy es el momento de llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Jesús oró por nosotros. Nosotros tenemos que orar por nosotros. Y para que pronto ese momento feliz, ese gran día, el día de Jesucristo, se cumpla, llegue. Para que pronto dejemos de ser extranjeros en esta tierra y podamos estar en la casa del Padre. Y me gustaría dejarte esta pregunta para que puedas reflexionar. Antes de dejarte esta pregunta importante, te quiero dar las gracias por acompañarme hasta el final de este programa. Si te gustó, ahí te invito a que le puedas dar me gusta, que dejes algún comentario y principalmente que puedas compartir este mensaje para que puedan ver cuál fue la última oración de Jesús, para que otras personas que capaz que no sepan, entiendan y conozcan de que Jesús oró también por ellos, así como oró por vos y como oró por mí. Y para finalizar, como dije, la pregunta que quiero hacerte con respecto a esta oración que Jesús tuvo es la siguiente: ¿cómo estás respondiendo a esa oración?